Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Esto es, lo intentaré una vez más. Parte 17. Theo estaba en la cueva con Ellie y la bendita serpiente amarilla con la que salvaría al mundo. En ese momento, Theo se comunicó con la serpiente. Podía escuchar sus pensamientos. Esta le dijo que podía salvar a la pequeña. Theo le creyó, así que la sacaría debajo de esa roca para ayudar a su ama. Después de todo, esa serpiente debería de tener alguna habilidad especial por lo que Ellie había batallado tanto para conseguirla. Felizmente, Ellie aún respiraba, pero era cuestión de tiempo. Theo se acercó para retirar la piedra que no le permitía movilizarse, aún sabiendo que podría ser traicionado por la serpiente. Una vez que levantó la piedra, la mentirosa apretó carrera y salió corriendo, reptando, porque no tiene patas. La bendita gritaba, ¡Soy libre!, mientras Theo se daba cuenta del error que había cometido. Dejó caer la piedra y salió corriendo detrás de la serpiente. No podía dejarla ir. Encima la mentirosa se lo había prometido, la curaría. La rastrera en plena huida le dijo que era un niño tonto por creer lo que le había dicho. Felizmente logró alcanzarla y casi la estrangula en el intento de atraparla y no dejarla ir. La serpiente, al ver su existencia en peligro, pensó que tomaría cualquier medida necesaria para salir de ahí. «Niño tonto, ¿cómo te atreves?». Apenas Theo le dio el largo necesario al soltar su cuello. Ésta lo mordió, inyectándole todo el veneno que tenía en sus glándulas. Del otro lado de la cueva, el grupo de expedición había llegado cerca de ellos, pero no había una entrada directa, y eso les tomaría horas para lograr llegar hasta ellos. Pero Bijan sabía que lo que menos tenían era tiempo por desperdiciar. El duque Kramer les explicó que esa piedra especial era para mantener cierta estabilidad dentro de ese mundo lleno de grietas temporales de espacio y tiempo. Bijan no lo podía soportar, interrumpió al duque y pidió que se separaran para buscarla. Pero el duque le dijo que no podían hacer eso. Era demasiado peligroso, ya que había demasiados túneles, cuevas y pasajes, todos ellos llenos de diferentes monstruos. Además, la casa Kramer tendría que hacerse responsable por las heridas o fatalidades que les pasaran a cualquiera de los presentes. Dichas palabras tenían sentido para Bijan, pero seguía impaciente. Esas piedras mágicas habían sido estratégicamente localizadas para crear ondas que repelieran a los monstruos. De ese modo, evadirían tener que enfrentarse a ellos. Ya que estaban dentro de una grieta, no había garantía alguna de que ésta fuera siempre estable, y por lo tanto no podía asegurarles que estuvieran a salvo, así que nadie se separaría de su lado. Alec, en ese instante, rogaba que la señorita Eleonor estuviera bien. Justo en ese momento, se formaron ondas en la arena que pisaban, y el duque pensó que eso les serviría de forma perfecta como ejemplo. Los invitó a que no hicieran absolutamente nada, solo observar lo que sucedería. De repente, un gigantesco 100 pies apareció y estaba listo para atacarlos, pero en ese instante, las ondas de las piedras mágicas formaron una cúpula que los protegía. Como si su tamaño no fuera suficiente, los 100 pies eran venenosos y éste intentaba romper la cúpula, pero no lo lograba. El duque se sorprendió al verlo, ya que había evolucionado, creciendo mucho más desde la última vez que lo había visto. El duque les decía que no tenían nada de qué preocuparse mientras se mantuvieran dentro de la cúpula, pero Bijan seguía dando pasos hacia adelante. Terminó saliendo de la cúpula de protección. El duque gritó su nombre ordenándole que regresara a la cúpula. Pero en menos de un segundo, Bijan alzó su mano y salieron rayos de la nada. Su inconmensurable mana había hecho que el pobre bicho terminara hecho pedazos. Eso no era peligro alguno para uno de los hombres de Lucas. Los ojos de Norbert Kramer no lo podían creer. Había escuchado los rumores sobre ellos, pero ese solo hombre podía terminar con todos los ahí presentes con un solo movimiento de manos. Esa era magia de 7 estrellas, sin la necesidad de usar algún equipo mágico. No solo era como los magos de la casa Cramor, sino que incluso tal vez él solo podría ganarles a más de uno. Seguía sin poder creer la imagen que veía enfrente. El Rubilindo simplemente dijo que era hora de que se apresuraran. «¡Apresurémonos! ¡Su gracia!». Fueron las frías palabras de uno de los hombres de Lucas. El duque solamente sudó la gota gorda.
No estaba seguro si ese hombre era humano. Mientras tanto, dentro de la cueva, la bendita serpiente mordía a Teo y le inoculaba casi todo su veneno, gritando en su mente que lo dejara ir. «¡Déjame ir! ¡Suéltame!» Pero Teo no la soltaba. Le decía que no la podía dejar ir. Le suplicaba que por favor curara a su ama, tal como se lo había prometido. Pero la terca serpiente le decía que ella no ayudaba a humanos. ¿Por qué debería de hacerlo? Teo ya estaba en mal estado por el veneno. Empezó a ver imágenes como si fueran fotografías del pasado. En todas ellas aparecía la imagen de Eli. El veneno se deslizaba desde su brazo y con el flujo sanguíneo se estaba dirigiendo hacia su corazón. Pronto terminaría muerto. Este le suplicaba a gritos que por favor la salvara. Ella era su mundo entero. No podía dejar que Eli muriera. En ese instante Teo dejó de solamente comunicarse con la serpiente por telepatía y empezó a ejercer fuerza sobre el cuerpo de la serpiente. Acababa de desbloquear una habilidad. Su poder estaba aumentando y ahora podía ejercer telequinesis. De repente, Teo dejó de suplicar y sus ojos se tornaron de un color verde vívido. Con voz seca y fría dijo: «¡Sálvala! ¡Te lo ordeno!». La serpiente no lo podía creer. ¿Era en serio? ¿Ese simple humano le estaba dando órdenes? Lo que era peor aún, todo su cuerpo estaba estático. A pesar de que quería huir, no podía. No solamente podía hablarle, sino que también podía inmovilizarla y controlarla. Teo ya la dirigía hacia su ama, para que la salvara. El Ofidio, ya cerca de la pequeña Eli, se preguntaba si ese niño podría ser la reencarnación en carne y hueso del famoso hechicero llamado el Encantador de Susurros. Nota de la Michi Redacción. Ofidio. Reptil que carece de extremidades, con boca dilatable, cuerpo largo y estrecho, revestido de una epidermis escamosa que muda todos los años y que es venenoso en algunas especies. Mientras la herida de Teo sangraba y el veneno seguía esparciéndose por todo su cuerpo, pensaba que ni siquiera él mismo sabía cómo había sucedido, pero de un momento a otro logró controlar a la escurridiza serpiente. Ella estaba cumpliendo con la orden que él le había dado. Solo era cuestión de segundos para que la salvara. Pero esa energía que había despertado dentro de su cuerpo estaba latiendo desde un inicio y cada milisegundo se hacía más grande. Era una sensación como si fuera a explotar. Su cuerpo se estaba rompiendo en pedazos. Pero no podía perecer en ese momento. Tenía que resistir hasta ver que Eli estuviera bien. Se decía a sí mismo, intentando detener el agrietamiento. Pero ya era tarde. Estaba perdiendo el control sobre la serpiente. Aún en tan mal estado, la prioridad de Teo era Eli. Nunca dejó de pensar que tenía que salvarla. «¡Tengo que salvarla! ¡Tengo que...!», dijo en voz alta, mientras su poder sobre la serpiente había desaparecido por completo. «Mi señorita, tengo que...». La serpiente se quedó observando la escena. De repente, el Ofidio se dio cuenta de que había un huevo ahí. Le dio curiosidad. «¿Qué rayos era eso?», se preguntaba. Eso, mi no tan apreciada serpiente, es un huevo de dragón, un reptil, uno de tu especie, pero ese sí tiene extremidades y vengará a Eli si le haces algo. Pero no pudo dejar de mirarlo fijamente. Era algo extremadamente intimidante. Aunque todavía no había eclosionado, las energías que emanaban eran superpoderosas. En efecto, pudo sentir la energía de un poderoso dragón. ¿Es posible que este huevo sea...? Si ese huevo le pertenece a esa niña, entonces... ¡Oh, rayos! ¡Trágame tierra! Lo sabía. Estoy en problemas. La pequeña no olía como una humana y lo dejé pasar. Ante la mirada de Teo, que no sabía lo que sucedía, la serpiente se dirigió rápidamente hacia Eli. Se elevó y sacó sus colmillos, lista para morderla. Teo solamente pensaba que Eli terminaría como él, con el veneno haciéndolo trizas por dentro, por lo que con la poca fuerza que le quedaba, se abalanzó hacia adelante para coger a la serpiente y evitar que mordiera a su ama. Ya casi siendo ahorcada, la rastrera le decía que estaba intentando salvarla. Pero no hacía falta pedir que la soltara. Teo ya no podía sujetarla ni por un segundo más. Su corazón se estaba haciendo trizas. Terminó rompiéndose, y en ese instante Teo botó líquido escarlata por la boca. Ese fue su último respiro.
Tanto Theo como Ellie yacían en el suelo. Ellie, aún con vida, pero Theo había sucumbido a las energías que acababa de usar, no al veneno. Ellie despertó, pudo sentir la energía de Theo haciéndose trizas. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Los ojos le pesaban a la pequeña. Pensaba que había usado el hechizo del susurro, sin entrenamiento alguno. Theo, definitivamente, estaba muriendo por haber intentado salvarla, tal como había sucedido en el pasado. Edwin, su prometido, había intentado salvarla, pero no pudo, y terminó muy mal herido, con ella tendida a su lado, ambos agonizando. Bliss recordaba que hacía unos segundos Edwin le había pedido que viviera, pero ahora yacía ahí sin poder moverse. «Bliss, vive por mí, por favor. ¡No te rindas!». Las lágrimas brotaron de los ojos de Ellie. No podía soportar que las personas que ella amaba desaparecieran de su vida por intentar protegerla. «Edwin, lo siento». Aunque no podía incorporarse, logró ponerse de lado y se arrastró cerca de Theo. «Lo siento, perdóname, Edwin. Esta vez no podré cumplir la promesa que hice», decía en voz alta Ellie, decidida a salvar la vida de Theo a cambio de la suya. Esta vez no dejaría que las personas que habían dado todo por ella terminaran dejando de existir. Con lo poco de vitalidad que le quedaba, decidió darle su núcleo de poder a Theo, a ese niño que tanto cariño y respeto le había mostrado, que la había cuidado desde que era una bebé testaruda, sin reproches, sin peros, solo mostrándole amor y cariño. Tenía que lograrlo. Tenía que hacer que él viviera a costas de su propia vida. En el mismo instante en que Ellie traspasaba su núcleo de vida a Theo por medio de magia, el hermano mayor tan querido de la bodoquita se detenía en seco. Bihan pudo sentir la energía de Ellie, pero no estaba seguro de dónde venía y menos qué hechizo era. Entretanto, los caballeros de Cramor batallaban contra los monstruos. Se estaban abriendo paso a través de los pasadizos, buscando uno que los llevara hacia la pequeña hija del duque Lucas Brandt. De repente, uno de los sacerdotes comentó: «El aire se siente pesado. Hay algo extraño. Se siente como una energía de revitalización que construye algo detrás de las paredes de los pasadizos». Al oír las palabras de su subordinado, el duque ordenó que se apresuraran. Al escuchar las palabras del sacerdote, Bihan estaba seguro de lo que había sentido, así que se concentró para ver de dónde venía esa energía. Estaba seguro de que era su pequeña hermana Ellie. Aunque el rastro de energía había casi desaparecido, aún era muy pequeño, Bihan podía sentir lo que Ellie estaba haciendo. Comprendió que la situación era muy mala y que definitivamente no podía seguir al ritmo del bendito duque que lo había detenido. Las bestias rugían, cortando la concentración de Bihan, que seguía intentando localizar el origen de la energía. «¿Dónde estás, Ellie? Por favor, ¿dónde estás?». En su mente se repetía que no podía dejar que eso volviera a suceder. No podía permitir que Ellie muriera. Esperaba que esta vez sí funcionara. Usó al máximo su energía para poder detectar a la pequeña. Eran como ondas que atravesaban las rocas. En algún momento, esa energía terminaría rompiéndolo todo. Pero era muy tarde. Ellie había dejado de existir. Su corazón había dejado de latir después de que le diera toda su fuente de vida a Theo. La serpiente se acercó a la pequeña para verificarlo. En efecto, estaba muerta. La energía de vitalidad aún circulaba por el cuerpo de Theo. Ellie, mejor dicho, Bliss, había perecido de nuevo. En medio de la oscuridad, donde el caos y el equilibrio se unen, donde la nada y el todo subsisten, la luz del ser de Bliss flotaba mientras escuchaba una voz que la llamaba por su nombre. «¡Bliss! ¡Bliss!». Lo que Bliss no sabía era que su nombre era el derivado de Blessings, que significaba favor o regalo otorgado por Dios, persona elegida que trae felicidad. La invocación del favor de Dios sobre una persona. «Bliss, regresa. Aún no es el momento», le repetía la esencia de ese ser que estaba parado frente a ella. «¿Quién eres?», preguntó la que había reencarnado cientos de veces. Pero el ser sublime no le respondió solamente, levantó su mano diciéndole: «Regresa».
Ve. Ahora mismo ve, dijo el ser celestial, y los ojos de Bliss intentaban recordar, pero no podían. Ella había visto ese ser antes, pero lo había olvidado. Finalmente dijo, regresa y mata a Lucas, y generó un impulso, haciendo que regresara. Ellie inspiró aire de forma brusca y despertó. Había vuelto a la vida, una vez más, pero esta vez seguía siendo la pequeña Eleanor Brand. Se acercó a la serpiente, preguntándole qué había sido eso que acababa de experimentar, si la serpiente tenía algo que ver con ello. Algo escéptica, miró sus manos. Realmente estaba viva. Su cuerpo también se sentía ligero. No solo eso, sino que su herida había sanado por completo. Su cuerpo estaba totalmente revitalizado. En ese instante, él intentó ayudar a Theo, que seguía tendido en el suelo. Si le había dado su energía vital, tenía que estar vivo. Lo sacudía llamándolo por su nombre. «¡Abre tus ojos, Theo!». «¡No te vayas!», eran las palabras que salían de la boca de Ellie, pero su mente pensaba que era tarde. Al parecer, Theo había forzado al extremo su cuerpo, y por lo tanto, su corazón terminó siendo el último reservorio de mana y le pasó factura. En ese instante, Ellie pudo escuchar el crujido de piedras rompiéndose. Pequeñas rocas caían de la cara superior de la cueva. El agujero se hacía cada vez más grande. Las rocas que caían eran de mayor tamaño. Ellie no tenía tiempo para pensar en una solución. Si se retiraba, una roca podría aplastar a Theo, así que no se movió. Efectivamente, una inmensa roca estaba a punto de aplastar a la pequeña hechicera. ¿Acaso había revivido para volver a morir en menos de un minuto? Todo debía de ser una broma pesada del destino. Estaba harta de salir de una para caer en otra. Cansada de pelear, se quedó totalmente quieta, esperando el golpe. En ese instante, se escuchó un gran retumbar. Era Bihan, que acababa de cargar toda su energía. «¡Ellie! ¡Aquí estoy!», gritó Bihan, y rompió la gran roca en 1000 pedazos con un simple golpe de su puño. «¿Estás bien?», preguntó mientras caía para salvarla. En ese instante, Bliss tuvo un déjà vu. Recordó cómo ese mismo hombre que ahora intentaba salvarla había hecho de todo para exterminarla en sus vidas anteriores. ¿Cómo era eso posible? «¡Wow! Esta es la primera vez que ver a Bihan me pone feliz», pensó Bliss encerrada en el cuerpo de la pequeña Ellie. A pesar de haber perecido una vez más, aún conservaba sus antiguas memorias. Todo el interior de esa cueva se estaba agrietando. Era cuestión de segundos para que todo colapsara sobre ellos. «¡Protejan a los niños!», gritó el duque Kramer desde el interior de la cúpula, y los sacerdotes generaron una segunda cúpula sobre Ellie y Theo, la cual evitaba que fueran lastimados por las rocas. Bihan alzó a Ellie, pero la pequeña no quería dejar a Theo, así que se resistía a ser llevada. «¡Apresúrate, Bihan Wolf! El interior está a punto de explotar», gruñó el duque Kramer. Ellie, de nuevo con los pies sobre el suelo, suplicaba a gritos que tenían que llevar a Theo con ellos. No podían dejarlo ahí. Bihan se quedó pensativo por un instante, pero Ellie cortó sus pensamientos al informarle que Theo le había salvado la vida. Alec estaba desesperado viendo cómo todo colapsaba, y esos dos seguían ahí discutiendo. «¡Vamos, Sir Bihan! ¡No queda mucho tiempo!». Así que Bihan acomodó en un brazo a Theo, y mientras lo hacía, Ellie sostuvo con toda fuerza el huevo de dragón. Justo a tiempo, porque con el otro brazo agarró a Ellie y salió corriendo de ahí. «Piecitos para qué te quiero», mientras todo se desmoronaba. Las palabras de Ellie lo habían convencido de no dejar a Theo ahí. Todos los monstruos iban a tragar polvo en pocos segundos. Las gemas del centro de flujo de mana, que evitaban que las grietas temporales se formaran en cualquier lado e instante, estaban a punto de romperse y explotar. Alec estaba maravillado. «¡Wow! Nunca había visto algo como esto». Pero ya era tarde. Las gemas mágicas se habían roto por completo. Uno de los caballeros que iba detrás de toda la delegación gritó: «¡La grieta está por explotar! ¡Cúbranse!». Y un milisegundo después se escuchó el estallido, y la fuerza explosiva arrasaba con todo a su paso. Ya casi habían salido de los pasadizos. Ellie volteó a ver hacia adelante. Se dirigían hacia esa gigantesca gema.
¡Sigan corriendo! Estamos a 2 segundos de la salida, indicó el duque Kramer. Ahora se alejaban de la gema porque ya la habían pasado y se dirigían a la salida. Esa no era otra más que la famosa gema de movimiento flotante que, al parecer, también estaba a punto de explotar. Casi habían llegado a la puerta de entrada, cuando se escuchó una explosión mucho más fuerte, que terminó derrumbándolos. Aparentemente la gema todavía existía, no había explotado. Había resistido todo. Los soldados yacían en el suelo, después de haber sido expulsados por el aire, por la onda expansiva. La escurridiza serpiente, para escapar, se había metido entre las vestimentas de Theo sin que nadie se diera cuenta, y había logrado salir ilesa. Vihan no soltaba a Ellie. Todos estaban mal heridos por haber volado con la onda expansiva. Nadie había perecido, solo estaban inconscientes, pronto podrían incorporarse. La condenada serpiente también estaba mareada. Eso te pasa por revoltosa y alborotadora. Al día siguiente, después de haber descansado en unas pequeñas casas de un pueblo que estaba cerca, todos estaban vivitos y coleando, con Theo incluido. Ellie pensaba que le alegraba que todos estuvieran bien, pero el águila que amaba a Lucas estaba agarrando a picotazos al pelirrubio. A pesar de ser la mascota de Vihan, esa águila que se llamaba Kircha le hacía más caso al demonio del duque Lucas Brandt que a Vihan. «¡Quítate de encima!», le gritaba el de melena rubia al águila, pero ésta seguía dándole de picotazos. El cochero de la familia Brandt le pedía disculpas a la señorita Ellie por haber llegado tarde. Theo les daba las gracias a los sacerdotes del duque Kramer por haberlo ayudado a recuperarse. «De nada, no fue gran cosa, no te preocupes», le respondió el duque Kramer, para luego dirigirse a Vihan y preguntarle si había algo más que él pudiera hacer por ellos. Vihan replicó: «Gracias por mostrarnos tanta consideración. Esto es más que suficiente». Norbert Kramer se apresuró a recalcar que, aunque hubiera sido un accidente, él había puesto en peligro sus vidas, por lo que pronto visitaría al mismo duque Lucas Brandt para disculparse. «Muchas gracias, señor duque», respondió Ellie, haciendo una reverencia. En ese momento, el duque Kramer le preguntó a Ellie si esa serpiente era la medicina para su padre. La pobre pequeña empezó a sudar frío, pensando en qué otra mentira tendría que decir. «Sí, así es», respondió Ellie. El duque comentó que debía de haber sido difícil y espeluznante para una pequeña niña como ella, pero estaba seguro de que su padre estaría más que complacido de ver lo que había logrado. «El duque Lucas Brandt tiene una hija tan considerada», dijo Kramer, mientras Ellie seguía haciendo una reverencia. «Me siento halagada», respondió la pequeña. Pero por dentro no lo soportaba más. Claro que no. Ella jamás podría ser considerada con ese demonio. El águila había regresado, pero no para castigar a Vihan esta vez, sino para entregarles la bolsita que colgaba de su cuello, lo que había traído desde un inicio del ducado Brandt y no pudo entregar por toda la cólera que le traía a Vihan. Dentro de la pequeña bolsa había cristales de mana especiales, que se usaban para comunicarse con otras personas a larga distancia. Tan pronto como sacó el cristal, un holograma se reprodujo. Esa persona no era nadie más que la boa constrictora albina, el demonio Lucas Brandt, el famosísimo duque que casi nunca se dejaba ver por terceros, vociferando muy enojado delante de todos. «¿Cuándo vas a regresar a casa?». La pobre Ellie quedó petrificada ante tanta demostración de cariño, empatía y amor filial. Felizmente, esa era una grabación en una piedra de mana y no una conexión inalámbrica en vivo. Sí, ni siquiera el propio duque Kramer podía creer lo que había escuchado con ese grotesco tono de voz. «Pensaba que estaba enfermo», dijo Kramer. Alec, que no sabía mentir ni disimular, vendía a todos con su cara. Era el Milhouse de esta serie. Tal vez cuando creciera se convertiría en Ned Flanders, pero guapo. Ellie sudaba frío y ya quería llorar, pero solamente sonreía, mientras pensaba que todo lo que había pasado, perecido, revivido, ¿para qué carajos había sido? Justo en ese momento, el perspicaz Theo decidió hablar en lugar de Ellie. Debido a su enfermedad, el amo ha estado encerrado dentro de la mansión por mucho tiempo, por lo que sus emociones se han vuelto un poco erráticas.
Oh sí, esa es una perfecta excusa, pensaba Ellie, pero en realidad prefería que nunca jamás tuviera que volver a ver al duque Kramer. Ya no podría verlo a los ojos. La cereza del pastel era la cara de Alex, la cual era tan expresiva que decía que él ni se había enterado de eso. Favorablemente, todo había salido bien. El duque Kramer se había tragado toda la mentira y les había permitido irse, hasta los había despedido de muy buena forma. Ya en pleno camino, el metiche de Alec le preguntaba a la señorita Ellie si el huevo de dragón estaba bien, ya que se había roto un poco. ¡Oh, por Dios! ¡Mi huevo! Gritó Ellie. Lo que fuera que estaba en su interior, se estaba retorciendo y se movía. ¿Cómo era posible?, se preguntaba Ellie, mientras el antipático de Alec hacía hincapié en que él lo había descubierto hacía horas, pero ella se acababa de dar cuenta. «¡Espero que esté bien! ¡Pronto saldrá un dragón!», gritó Ellie. Eso es todo por hoy, Michi Lovers. Sé que esperaron mucho por esta parte, 1000 disculpas, pero al fin está aquí. Báñense, cepíllense los dientes, duerman y tengan lindos sueños, y no se olviden de ser felices. Se les quiere mucho. ¡Chao, chao!